Regresamos con más análisis en Así Estamos. Pasamos buena parte de este año hablando de la sequía, hablando del impacto que ha tenido el cambio climático, y uno de sus efectos era la sequía. Empezó a llover y llueve un poco y un poco más, y de repente pues las condiciones pareciera que vuelven un poco a la normalidad, pero ¿qué pasa con el clima en nuestro país y qué pasa con las políticas públicas alrededor del medio ambiente? El doctor Ricardo Navarro, nuevamente nuestro invitado y con nosotros esta mañana. Doctor, usted dice no hemos quizás tomado la suficiente conciencia de lo que está pasando. Sí. Es que mire, una realidad es que en el planeta la temperatura ha subido 1 grado centígrado. Eso ya es un hecho científico. Eso es un hecho. O sea, le hemos medido, hemos puesto el termómetro ahí, va. Comparando, digamos, hace 150 años, 1 grado. Ahora, el asunto está en que también sabemos la causa, que son los gases de efecto invernadero, que es cuando quemamos cosas, en concreto, petróleo, ¿verdad? Derivados de gasolina, diésel y todas cosas, petróleo, carbón, gas natural, fósiles, combustibles fósiles. Esa es la causa inmediata del cambio climático, la quema de combustibles fósiles, lo primero. Ahora, la segunda causa, cambios en el uso de la tierra, que eso quiere decir básicamente tala de árboles. Esas son las dos causas. Y lo tercero, ¿verdad? Otros productos en la industria y todas las cosas, pero esas son las dos cosas fundamentales. Ahora, ¿qué sucede? Mira, la economía mundial lleva una inercia, ¿me entiendes? Cada día se consume un poquito más de petróleo que el día anterior. ¿Qué significa esto? Vamos a 1 grado, pero ya ahorita lo que hemos emitido arriba de dióxido de carbono que está en la atmósfera, ya tenemos medio grado garantizado. O sea, tenemos como que de 1,5 ya comprometido, ¿va? Pero vamos para arriba. Y al paso que vamos a llegar a 2, vamos a llegar a 3, vamos a llegar a 4, quién sabe hasta dónde. Ahora, esto va a desestabilizar totalmente la forma de vida de toda la humanidad, ¿verdad? Ahorita, ¿qué tenemos aquí en El Salvador? Sequías y de pronto lluvias altamente concentradas en pequeños lugares que generan un desastre, pues como que le dan un golpe así, ¿verdad? Fuerte. Y después ya no llueve más. Y rápidas. Entonces vienen fuertes y se van. Esas son cosas nuevas, ¿verdad? Estamos entrando nosotros a un territorio desconocido porque la química de la atmósfera la hemos alterado como nunca había sido alterada desde que existe la raza humana, desde que el Homo sapiens sapiens ya comenzaba pues como tal, ¿verdad? Nunca había eso. Mire, el dióxido de carbono hemos aumentado de 280 a un poco más de 400, quizás 405 partes por millón. O sea, hemos alterado la química de la atmósfera. El metano, ¿había 700 o hay más de 2000? O sea, son cosas que la biología no está acostumbrada, ¿me entiendes? Y aparte de eso, el planeta ya comenzó a liberar grandes cantidades de metano. Metano es un poderoso gas de efecto invernadero, 100 veces más poderoso que el dióxido de carbono, en un periodo corto de tiempo. Ya comenzó a liberar porque en el Ártico, al estarse deshielando todas las grandes masas polares, el metano que estaba ahí, como quien dice, guardado, está desestabilizándose y está saliéndose. Ahora, de llegarse a escapar las cantidades de metano que ahí están almacenadas, esto desestabilizaría totalmente el clima del planeta en cosa de una década. Para nosotros, sin duda, es complicado por la posición geográfica, las condiciones de vulnerabilidad, pero ¿realmente podemos hacer algo? Mire, aquí es un poco como cuando lo van a asaltar a usted 3 personas, ¿va? ¿Qué le toca a usted? Defenderse. Pero usted no va a cerrar los ojos, ¿verdad? Y abrir las manos así, porque entonces le van a meter el cuchillo. Usted tiene que defenderse. Entonces nosotros aquí, ¿qué debemos hacer? Tratar de no volvernos más vulnerables. Pero fíjese usted, aquí en Santo Tomás, 80 manzanas están destruyendo, de bosque. Imagínese usted. Nosotros hemos protestado, la población de Santo Tomás ha protestado. De hecho, el próximo lunes vamos a tener conferencia de prensa, creo que el lunes o martes, con gente de la localidad, incluyendo creo que las autoridades del municipio, protestando por toda la destrucción que ha habido ahí. Fíjese usted cuál es el raciocinio de las autoridades.
La ministra y el viceministro dijeron que es que ya tienen todos los permisos. Ajá, ok. Pero después la ministra dijo, vamos a regular a los car wash con esto de la sequía, vamos a regular. Probablemente esté bien, pero yo me pregunto, ¿y los car wash acaso no tienen permisos también? ¿Eh? Entonces, ¿cómo es que va a regular a los car wash y no regula a las grandes corporaciones que están destruyendo los bosques? Y ese es un tema que apareció también con otras construcciones en Nuevo Cuscatlán, claro, en el volcán de San Salvador, pero al final dicen, bueno, se ha hecho una regulación de mucha compensación. ¿Está funcionando eso? ¿Podríamos? Es que la compensación, mire, cuando usted tala un árbol centenario como los que hay en Santo Tomás, usted va a esperar 100 años ahí a que un árbol crezca. Mire, usted lo planta y le digo, la gente se va. Es que mire, en esto de los programas de arborización, cuando yo escucho, por ejemplo, la CEL que dice que va a plantar no sé cuántos millones de árboles, el secreto no está en plantar un árbol. El secreto está en cuidarlo por los próximos 10, 15 años. Porque es el asunto. Mire, ¿cuántos árboles no se han plantado en El Salvador? Yo diría millones, millones y millones. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Se muere la mayoría. Pues claro, hacemos la campaña, plantamos y nos vamos. Y yo ya cumplí. ¿Me entiendes? O sea, talar un árbol centenario es un crimen. ¿Verdad? Pues eso se está dando allí en Santo Tomás. Y como usted bien menciona, Santo Tomás porque ha sido como el que tenemos aquí cerquita, ¿va? Pero ahí está todo lo demás, el volcán y un montón de otros lugares. Cuando decimos esto, la gente siempre nos habla. ¿Usted por qué no ha ido a ver por allá? ¿Usted no ha ido a ver por allá? O sea, hay una gran cantidad de lugares, porque el gobierno no detiene eso. En serio, detenga los puntos. Una moratoria a la tala de árboles en el país, punto. ¿Por qué? Estamos ya demasiado vulnerables. Esas son las cosas donde yo digo, no hemos visto con la seriedad que amerita a qué fenómeno nos estamos enfrentando. Esa es la realidad. ¿Verdad? Ahora, programas masivos de arborización. Mire, a mí me preocupa a veces cuando hablan de números grandes. ¿Va? Aquí tenemos que hablar de programas descentralizados que garanticen que los árboles van a crecer. ¿Verdad? Yo podía creer, por ejemplo, imagine que usted es el director de una escuela. Usted me dice, mire, nos vamos a encargar de esta zona y con los estudiantes vamos a plantar los árboles y cada año los estudiantes tendrán que hacerme un reporte botánico de las enfermedades del árbol, de la familia botánica, un montón de nombres complicados ahí, ¿verdad? Eso es bueno para un estudiante, ¿no es cierto? Entonces, a la vuelta de 10 años que pasa el estudiante ahí, si eso se repite, digamos, cada 2 años una nueva plantación o cada 5 años, a la vuelta de 10 años cada estudiante va a tener esos 4 o 5 árboles ya grandecitos. Ya eso usted puede garantizar. Se puede hacer con las empresas, se puede hacer con las iglesias, ¿verdad? O sea, con las instancias que pueden garantizar que la cosa funcione, ¿me entiende? Y hay que pensar también en biodiversidad. Hay que pensar no solo en monocultivos, hay que pensar en una gran variedad de árboles, ¿verdad? Hay que pensar en árboles también alimenticios, que nos den algo para comer. Aguacates, mangos, bueno, limones, un montón de frutas que hay por ahí. Los granos inclusive, ¿me entiendes? O sea, esos son los programas que nosotros debíamos impulsar. Pero además de esto, Rafael, mire, en una situación como nosotros vemos que va a venir, aquí habría que establecer una estrategia de sobrevivencia. Porque lo que pasa es que aquí las autoridades se quedan repitiendo lo que dice las Naciones Unidas, mitigación y adaptación, ¿cómo nos vamos a adaptar? No nos podemos adaptar. No nos podemos adaptar. Eso es ilusión. Ilusión que se mantiene a nivel internacional. No nos vamos a adaptar. O sea, el cambio climático viene demasiado fuerte. Como que yo le digo a usted cuando el Titanic chocó con el témpano de hielo, adáptese. ¿Adáptese qué? Sobreviva. Ese es el punto. Entonces, mire, en esta campaña de sobrevivencia, cosas como esta, por ejemplo, por ley, cada municipio debería establecer su reserva estratégica de granos básicos. Frijol, maíz, arroz, todas cosas. Y agua inclusive. Eso hasta nos ayudaría. Imagine que el frijol se va para arriba, se saca ese frijol. Porque una reserva de grano básico no es como una reserva de monedas que usted la puede tener ahí 30 años. Usted tiene que estarla sacando, ¿no es cierto? Entonces, usted lo puede estar sacando más o menos dependiendo de los precios y todo, para mantener un precio bajo, para que la gente pueda comer sin gastar mucho, ¿verdad? Y garantizando que tiene una reserva ahí. Porque no sabemos qué va a pasar, ¿me entiende? A veces en el Bajo Lempa, las grandes inundaciones nos destruyen las cosechas, a veces la sequía nos destruye las cosechas. Y en eso que a veces a lo mejor hasta se exporta. ¿Se acuerda aquel frijol que decían que yo nunca supe si se había ido, se lo habían robado? O sea,
Pero la cosa es que el frijol subió de precio. Entonces, teniendo reservas estratégicas, hasta se puede luchar contra él. Esas son el tipo de cosas que ya el gobierno debería actuar, ¿me entiendes? Se hizo en 2012 una política ambiental, una política nacional, que se supone tiene algunos elementos para ir creando esta conciencia. ¿Cómo es que se ha tratado de llevar esto? Yo veo documentos. Yo veo inclusive que han diseñado un programa que dice la señora ministra que es el más avanzado en América Latina, de dónde están las lluvias y cosas en el país. Usted puede en la internet entrar ahí. Yo una vez entré. Digo, a lo mejor están ahí, va. Pero, por ejemplo, una estrategia de sobrevivencia, yo no la veo. Esto de los granos, por ejemplo, yo no lo veo. Mire, con los desechos orgánicos, ¿qué costaría, por ejemplo, que a cada municipio se le exija, por ley, debe procesar sus desechos orgánicos en el territorio? No llevarlos al basurero, en el territorio. ¿Qué significa? Convertirlos en abono. Mire, aquí en El Salvador, yo me atrevería a decir que habemos unas 10,000 personas que sabemos cómo convertir desecho orgánico en abono. ¿Sabe lo que hago yo en mi casa? Tengo una casa así rodeada de árboles, levanto hojas, ahí meto los desechos orgánicos, tiro las hojas y ya. Eso lo hace cualquiera, ¿me entiende? Eso es mi casa. O sea, yo nunca le entrego 1 gramo de desecho orgánico a los que recogen la basura. Nunca. Ahí lo proceso. Otros no tienen ese terreno. Bueno, la alcaldía puede agarrar el desecho orgánico separado y en un lugar procesado ya con técnicas, así como hicimos en Suchitoto, en San Lorenzo, donde hemos trabajado como cesta en varios lugares de esos. ¿Qué le quiero yo decir con esto? Con esto nosotros reducimos la vulnerabilidad del territorio. Le damos más vida útil a los rellenos sanitarios. Yo, por ejemplo, a todas las empresas le exigiría, mire señor, usted vende comida chatarra, ajá, magnífico. Usted va a ser responsable de las cositas esas, de las basuritas, del envoltorio. Usted va a ser responsable. Entonces, ¿qué significa? Que va a vender a lo mejor la comida chatarra, quizás en un envoltorio que usted pueda devolver, ¿no es cierto? Y ese tipo de cosas, para reducir toda la carga. Con la producción alimentaria, yo creo que el Ministerio de Agricultura, con el Ministerio de Medio Ambiente, ¿sabe?, deberían ya promover que la producción alimentaria se haga sin utilizar químicos. Mire, la señora ministra de Salud dijo, la anterior en el gobierno del presidente Funes, dijo que la principal causa de muerte de hombres en hospitales era insuficiencia renal. Imagínese usted. ¿Qué nos está diciendo el Instituto Nacional de Salud? Que los riñones, cuando hay, por ejemplo, diabetes o hipertensión arterial, se dañan de una forma, cuando hay pesticidas, se dañan de otra forma. Entonces nos ha enseñado que la mayor parte de esos casos de insuficiencia renal tiene que ver con los pesticidas. ¿Por qué no vamos buscando un camino para erradicarlos? Sabemos también cómo se produce alimentos sin usar pesticidas, si lo hemos hecho por 7,000 años. Ahora, ¿de qué depende esta conciencia, doctor? Porque frente a nosotros, claro, todos los días estamos viendo que algo está pasando, algo ha cambiado en el clima, las cosas no son como antes, pero ¿de qué depende entonces que podamos entrar como país a entender esa dinámica? De la presión económica, usted. ¿Por qué tenemos nosotros que estar envenenándonos? Porque los que importan venenos, ¿verdad?, están presionando. Mire, hace poco otro canal de televisión entrevistó a una señora, yo no la vi, me contaron, promoviendo los transgénicos, ¿verdad? Porque hay grandes empresas como Monsanto que están promoviendo los transgénicos, Syngenta, hay una serie, AstraZeneca, hay un montón, promoviendo transgénicos. Mire, los transgénicos son tóxicos, Rafael. Dicen una serie de mentiras. Mire, yo he recibido de Estados Unidos información, a raíz de que nosotros denunciamos estas cosas, hemos recibido de científicos de Estados Unidos, nos tienen bien documentados cómo hay una gran cantidad de experimentos que se han hecho donde los transgénicos, cuando se les da a las ratas, por ejemplo, les ataca el hígado y los riñones, principalmente, también el páncreas, pero sobre todo hígado y riñón, en todos los experimentos que se hacen, ¿verdad? Y viene la Monsanto, mire, la Monsanto ha sido capaz de que a veces un científico ha publicado en una revista y ha hecho que la revista diga que ese artículo lo rechazan, lo retractan, es la palabra que usan ellos, ¿verdad? O sea, el poder tremendo que hay a nivel económico, no solo aquí, en Estados Unidos también, en Europa también, ¿verdad? Entonces quieren hacer aparecer a los transgénicos como que nos van a resolver el problema. Puras mentiras. Mire, consumen más pesticidas, no producen más, tóxicos. Y yo he escuchado aquí inclusive gente de gobierno
que se los han enganchado, porque esa es la palabra, ¿verdad? A cualquiera le dice, mire, este transgénico puede aguantar la sequía, este puede aguantar la inundación, hay que promoverlo. Entonces, como decimos en pleno salvadoreño, paja, pura paja, ¿verdad? La realidad del caso, ¿cuál es? Que quieren ellos meter semillas para ir erradicando, para ir apartando las otras semillas que tienen una patente y que la patente son dueños las grandes corporaciones. Entonces quieren apoderarse de todo lo que es, así como en el teléfono. Cada vez que usted llama por teléfono, alguien gana 1 centavo, 2 centavos, 10 centavos, 20, lo que sea, ¿no es cierto? Pues igual, cada vez que usted va a ir a comprar una semilla, porque esas semillas, usted las cultiva, le dan un tomate y después la semillita del tomate ya no es fértil, tiene que ir a comprar la semilla otra vez. Cada vez que usted compre una semilla, va a ir dinero para las grandes corporaciones. Ahí quieren meter los transgénicos. Ahí es donde yo siento que el gobierno debe tener una política agresiva, estar promoviendo cosas y alertando a la población. ¿Verdad? Pero a mí me preocupa porque recuerde usted que la señora embajadora de Estados Unidos presionó al gobierno actual para que le comprara las semillas a Monsanto. Ella no lo dijo así, ¿verdad? No, que ella lo dijo, de acuerdo al Tratado de Libre Comercio, tiene que comprar en el mercado internacional, todo el wiri-wiri diplomático. Pero en lo concreto, eso significa, comprenle a Monsanto, comprenle a otras grandes corporaciones transnacionales. Eso significa. Esto no solo termina en el tema de alimentos, que es un componente importante. Me refiero a todo lo medioambiental. Claro. El tema del control de la basura, el tema del agua en El Salvador. Todas estas cosas no logramos amarrarlas a esta realidad medioambiental, doctor. Sí, es que mire, el agua es un derecho elemental. Yo tengo mis 2/3 partes de agua. Usted es hecho de agua. Si yo viniera de otro planeta y lo examino a usted y me preguntan, ¿y ese señor de qué está hecho? De agua, les digo yo. Pues eso es lo que usted tiene. 2/3 partes es agua. Lo otro son otras cosas, carbono, nitrógeno, potasio, quién sabe. Pero agua. Entonces el agua es un derecho elemental. ¿Cómo es posible que la Asamblea no reconozca que el agua es un derecho fundamental, un derecho humano? El Papa lo ha dicho. ¿Cómo es posible eso? O sea, son cosas que no entiendo. ¿Dónde están estos diputados? ¿Dónde está su cerebro? No entiendo yo. Y con la misma ley, mire, ¿cuál es el problema? Porque son dos cosas, ¿va? Una es el reconocimiento como derecho humano en la Constitución, ¿verdad?, del agua, y la otra es la ley. En la ley, mire, ahí hay dos versiones, ¿verdad?, que están discutiéndose, y hay algunas cosas, diferencias, pero lo fundamental es, una quiere, la que está apoyando el FMLN, que el agua tenga un organismo rector formado por el gobierno. Ahí creo que el FMLN está en lo correcto. La otra es que la que presenta Arena, que quiere la empresa privada, Camagro, Corsatur, la ASI, ¿verdad?, turismo y todas las cosas. Mire, un elemento tan esencial, estratégico, fundamental como el agua debe estar en manos públicas. ¿Y tenemos agua todavía, doctor? Es que el problema, porque los últimos reportes eran la escasez de agua, claro, la disminución de los caudales. ¿Cómo recuperamos eso también? No, cada vez tenemos menos. Es que tenemos que rehabilitar el territorio, ¿verdad? Fíjese aquí, por ejemplo, San José Villanueva, ¿verdad? Ayer estuve ahí, por cierto. Antier. 300 manzanas han sido destruidas para urbanizaciones, 100 de ellas para un campo de golf. ¿Usted juega golf, Rafael? No, yo no. Pues yo tampoco. Fíjate que yo no me he encontrado de nadie que juega golf. Porque si dijeran fútbol, uno diría, pues todos los hipotes, los bichos ahí, bueno, no tienen que hacer, en vez de que anden otras cosas, mejor anden jugando. Uno podía medio entender, golf. 100 manzanas para golf. Imagínese usted. ¿Qué pasa? Con todos esos árboles que están siendo destruidos, cuando llueve, ya no entra el subsuelo, agarra cuesta abajo y entonces están allá los del cantón Melara aguantando las inundaciones. Acuérdense que el puente se fue la vez pasada, ¿verdad? Han habido gente que se ha muerto cuando han habido grandes correntadas. Entonces, esas son las cosas que yo no entiendo cómo el gobierno no pone y dice, mire, esto hay que pararlo, esto no se permite. O sea, debería establecer reglas claras, ¿verdad? Pero el asunto está en que no se meten en eso. No se meten en eso. Yo he estado a la par de la señora ministra cuando yo he dicho hay que poner una moratoria a la tala de árboles. Eso no se puede. ¿Y por qué no va a poder? ¿Y por qué no va a poder? ¿Me entiende? O sea, veamos dónde construimos, ¿verdad? Porque les pasa a decir el señor de Casalco, es que necesitan una vivienda digna. Claro,
Claro, por supuesto. Veamos dónde construimos que ya ha sido talado ya. Inclusive, hay zonas que se pueden ver así, no muy zonas que se agradables. pueden reconstruir, Sí, volver a utilizar. Además, mire, usted va por el centro. ¿Cuántas casas hay en el centro desocupadas? Ahí podría hacerse una cosa bonita. Usted va, por ejemplo, al Centro Histórico de Panamá. Es una cosa preciosa. ¿Por qué no se hace aquí igual en San Salvador? ¿Verdad? Pero bien, en otros lugares donde a lo mejor el gobierno podría invertir un poco para que una determinada zona se vea más agradable, ¿verdad? Entrar en arreglos con los constructores, a veces con alguna política fiscal que les permita a los constructores hacer una cosa bonita. O sea, por supuesto que estamos a favor de la vivienda, no es que no estemos en contra, estamos a favor, creemos que es una cosa que hay que impulsarla, sin destruir los árboles, ese es el punto, ¿verdad? Sin destruir los árboles. Entonces ahí es donde yo siento que el gobierno, como decimos, no se ha puesto las pilas, ¿verdad? Las quemas, mire, Rafael, aquí se quema de todo. En la zona rural, la gente, digamos, de escasos recursos, agarra su basura, le da fuego. ¿Verdad? Los cañeros le dan fuego. Allá en Metapán, la cementera quema todo. Pero fíjese cuál es el concepto. Si usted entra en la página web del ministerio, al hablar de los tóxicos peligrosos, ¿verdad? Ahí dice, esos tóxicos, refiriéndose a unos que vivían allá en San Miguel, ¿se acuerda? Toxafeno, que salía del camino de la Unión, ya a la salida de la Unión estaban almacenados, abandonados. Esos tóxicos fueron destruidos, ¿verdad? Mire, en el Ministerio del Ambiente no se han dado cuenta que una de las leyes fundamentales de la física dice que usted no puede destruir la materia. Se llama ley de conservación de masa. La materia no se destruye, la materia solo se transforma. Cuando usted lleva, por ejemplo, mercurio y le da fuego, ¿qué cree que pasa? El mercurio se volatiliza, termina en el aire. Inclusive ni el agua puede usted destruir, porque usted mete el agua y le da fuego, la convierte en vapor. Usted no puede destruirla. Ahí está la materia, es una ley fundamental de la física. Entonces, ¿qué pasa con toda la incineración de desechos peligrosos que están haciendo allá en Metapán? Les voy a contar. Todo termina en el aire, cosa que usted después respira. Todas las partículas caen en la grama. Las vacas se comen la grama, se la pasan a la leche, de la leche se hace el queso. Cuando usted va y se alimenta y compra un pedacito de queso, usted puede terminar con el hígado dañado. Eso está pasando. Y no solo eso, ¿sabe lo que hace la cementera? Agarra las cenizas tóxicas, porque también en las cenizas se van los tóxicos, ¿verdad? Y se los mete al cemento. Eso le llaman coprocesamiento. El ministerio lo sabe y le dé el aval a eso. Y ese cemento que usted ha utilizado para hacer las vigas de su casa y todo, lleva tóxicos adentro. ¿Se salen esos tóxicos o no? Pues póngale velitas a todos los santos, Monseñor Romero, ¿verdad? Que no se salga, que no le quepa duda que va a salir. Vamos a hacer una pausa, doctor. Enseguida tenemos un plazo más todavía de espacio para estas reflexiones sobre el tema climático y ambiental en el país. Ya volvemos. Bueno, la verdad es que el problema mío ha sido la rodilla. El dolor es bien intenso y llega un momento en que uno quiere dar el paso y no puede. Así como iba camino a que me pusieran una prótesis. Después de este tratamiento me ha cambiado enormemente. El dolor disminuyó más de un 90%. Por eso cuando la gente me pregunta, yo les recomiendo pues que lo prueben y que van a quedar satisfechos. Del Río es pura diversión. Regresamos con más análisis en Así Estamos. Está con nosotros el doctor Ricardo Navarro, presidente de CESTA. Hablamos del medio ambiente, cómo avanzamos en este tema. Siempre nos ha sido un tema importante y recurrentemente
analizamos lo que está pasando en el país porque creemos que con un medio ambiente no propio, no propicio, pues la humanidad sufre. Y doctor, hay otro elemento en esto que es el tema transporte, Claro. porque en el país hemos hablado mucho del transporte, se ha medido el aire y está contaminado. Claro. Ahora es ponerle impuestos a la gasolina también, pero es un elemento que sigue dinamizando a la economía. Entonces, ¿cómo tenemos que ver el tema de relación con el transporte y combustibles? Claro. Mire, el transporte es como cuando usted tiene un saco viejo, una camisa vieja con un montón de hoyos en varios lugares, ¿va? Que tiene que arreglar por aquí, un montón, ¿va? Y parchecitos, y en unos a lo mejor parches grandes. Mire, con el transporte, primero, es altamente contaminante. Algo hay que hacer, ¿verdad? Con el humo que se genera. Ahí debe de ponerse seria la autoridad y enviar a reparación o fuera de circulación a los vehículos que contaminan demasiado. Y no estoy hablando solo de los buses, estoy hablando también de carros, de camiones, de todo. Pero eso es fundamental, porque eso nos está matando, lo primero. Lo segundo, necesitamos ordenamiento del territorio. Es que mire, aquí San Salvador es la ciudad de trabajo, y usted mira, por ejemplo, de Santana, de Soyapango, cómo vienen carros en la mañana. ¿Por qué no tratamos allá, investiguemos a qué viene la gente? Pero la ley de territorio la hicimos, la ley de ordenamiento. No, pues sí, leyes han habido, pero que eso funcione. ¿Verdad? Hagamos allá viviendas, colegios, oficinas de gobierno, de manera que la gente pueda quedarse allá trabajando donde vive, a reducir eso. Promovamos la bicicleta. ¿Verdad? Mire, en este Citram, el gobierno tuvo el valor de hacer el Citram, porque meter el Citram desde Soyapango para acá, en unos 2 o 3 años nos vamos a dar cuenta de si fue o no adecuado hacerlo. A lo mejor sí, a lo mejor no, vamos a ver. Pero el punto es, si tuviera un valor, ¿por qué no meten bicicletas? Mire, ahí sería, porque ahí como son, usted puede controlar más a los señores conductores, ¿verdad? Que tengan el cuidado y el respeto, ¿verdad? Y el orden para que puedan andar bicicletas. ¿Por qué no hicieron vehículos eléctricos? ¿Por qué no tratamos de producir esa energía con el sol, con celdas solares? La electricidad que podrían necesitar los vehículos del Citrans. Un poco más caro, ciertamente, pero a fin de irnos volviendo menos dependiente del consumo de combustibles fósiles, que eso vamos a tener que llegar con lo del cambio climático. ¿Verdad? Entonces, todas esas cosas son las que deberían promoverse. ¿Verdad? Cada calle, por ejemplo, hoy debería tener una vía de bicicletas. Aquí hay mucha gente joven, hay muchas distancias pequeñas. Porque si usted viene, por ejemplo, a Santana, se le va a ser difícil, pero a lo mejor se traslada desde Mexicanos a San Salvador. Pueden haber vías para bicicleta. Entonces, ese tipo de cosas aquí las pensando. Mire, y si pensáramos más, hay una cosa que yo no he entendido. ¿Por qué no se han diseminado los vehículos solares? Mire, yo trabajé un tiempo en Suiza, ¿verdad? Y ahí había una carrera que le llamaban Tour de Sol, ¿verdad? Y era de vehículos solares. Los vehículos solares eran 4 ruedas de bicicleta, un chasis y arriba celdas solares y un par de baterías allá atrás. Funcionaba perfectamente. 40 kilómetros por hora. Claro, usted no podía andar a 120, ¿verdad? Pero 40 kilómetros por hora. Mire, con esos tráficos que uno encuentra, congestionamientos, 40 kilómetros por hora, una bendición. Y yo recuerdo, porque yo le pregunté a un señor que había hecho un carrito, ¿cuánto gastaste en el carro? $4,000, me dijo. Imagínese que fueran 10,000 ahora. O sea, yo no entiendo por qué los empresarios no se han metido en eso. Si yo fuera empresario, yo me hubiera metido a construir esas cosas. Claro, son frágiles, ¿verdad? Así como es de frágil una bicicleta. O sea, usted choca con un tráiler, lo deja como Pero estampilla, el tema es la visión, el tema es el concepto. Es el concepto. Es que, cabal, es que ahí está el punto. Mire, el problema es, mire, hay que entender una cosa. Lo que hemos hecho nos ha llevado a un problema grave. La humanidad va en camino de su propia destrucción. Va en un curso suicida, la humanidad. Entonces, lo que hemos hecho nos lleva a eso, no podemos seguir con lo mismo. Ese es el punto, no podemos seguir con lo mismo. Mire, en turismo, ahorita con este programa de Fomilenio, fíjese que es para los grandes, es para más de lo mismo. Mire, yo he visto gente que tiene su casita que se le está hundiendo en medio del mangle. Mire, ¿por qué no les ayudan a hacer una casita con pilotes más altos para que no les llegue el agua? Ahí se puede hacer un turismo de mangle. Mire, qué cosa más agradable es andar en un cayuco en medio del mangle. ¿Quién no pagaría $10 por andar por ahí todo el día? O sea, fantástico.
Eso es una cosa fantástica. ¿Por qué no se promueve ese turismo? No, se está promoviendo el turismo en gran escala, tipo Cancún. O sea, esas son de las cosas que no entienden. La visión debe ser distinta. Mire, con esta destrucción de 100 manzanas allá en San José Villanueva para un campo de golf, que dijo el ministro de Salud, ese es un proyecto estrella. Mire, ese es un proyecto destructor, ese es un crimen contra la naturaleza, ¿verdad? Eso es un ecocidio. ¿Cómo es posible que le llame proyecto estratégico, por Dios? O sea, necesitamos una visión distinta. Mire, si lo que hemos hecho nos está llevando a un suicidio, debemos hacer las cosas distintas. Y es lo que no entienden los que tienen la decisión, poder de decisión. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Como Pues siempre, ya es un sabes, gusto tenerlo en ¿verdad? este programa No, y el gusto abordar es mío. estos temas que son de permanente reflexión o deberían serlo en todos los ciudadanos. No, y son muy importantes y yo lo felicito, Rafael, por preocuparse por estas cosas, porque mire, otros medios no se preocupan, usted cuesta que asuman la... Yo entiendo que lo del fiscal y todas cosas importantes, por supuesto, pero imagine que el agua va subiendo lentamente, va a dejar ahogarse usted, a usted y a su familia, no se puede. Muchas gracias, doctor. Como Gracias siempre, a muy usted. amable. Vamos a indicarles el tráfico para terminar nuestro programa de hoy. Gracias, doctor.